Después de 10 años de soledad, un golpe en la puerta reveló la increíble verdad: tienes una hija. Raúl, un carpintero de manos callosas, no esperaba que su rutina en el taller se rompiera aquel día. Mientras lijaba con dedicación una mesa que evocarían recuerdos de amor y familia, un estruendo repentino reverberó en la puerta. Su corazón latía con fuerza mientras dejaba a un lado la lija. ¿Quién podría ser? La soledad era su única compañera en los últimos años, y el silencio de su hogar a menudo lo abrazaba con fuerza, recordándole a su esposa y a su pequeña hija que ya no estaban. Abrió la puerta con cautela. Ante él, una niña de 10 años, con ojos brillantes y llenos de preguntas, lo miraba fijamente. Era Sofía. La primera impresión fue abrumadora. Su pequeña figura le resultaba familiar, con esa risa tímida que latía bajo la luz del día. Raúl sintió que un torrente de emociones se apoderaba de él: miedo, alegría, confusión. «¿Eres tú?», fue lo único que pudo articular. Sofía asintió, y un nudo se formó en su garganta. Allí estaba, su hija, la que había creído perdida para siempre. En la calidez del taller, el aroma del café recién hecho invadió la habitación, mientras los niños del vecindario jugaban animadamente afuera, llenos de vida. Era la escena perfecta, una imagen de hogar. Raúl pensó en cómo siempre soñó con ser un padre, pero ahora el amor que sentía era un mar de dudas. ¿Cómo podría brindarle a Sofía el hogar y la vida que se merecía? Su voz tembló al preguntarle: «¿Qué te trae aquí, pequeña?». Sofía, cargada de historias de lucha y resiliencia, le relató cómo había crecido entre sombras, en un ambiente difícil. Con cada palabra, Raúl sentía que un nuevo mundo se abría frente a él. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada palabra de Sofía era como un chispazo que iluminaba oscuridades en el corazón de Raúl. Compartieron anécdotas, revivieron momentos significativos que ambos anhelaban. Era como si la vida, aunque llena de desdichas, les hubiera brindado una segunda oportunidad. Pero a la vez, un dilema se enfurecía en el alma de Raúl. Sabía que su lugar en la vida de Sofía no estaba garantizado. Tendría que luchar para convertirse en el padre que ella necesitaba y enfrentar el horror de que pudiera perderla nuevamente. Mientras la tarde se desvanecía, la conexión crecía. Pero la comunidad en la que vivían, siempre tan crítica, aún guardaba su juicio. Al acercarse un momento crucial, Raúl se dio cuenta de que no solo estaba en juego su felicidad, su destino compartido bailaba entre sombras de prejuicios y un pálpito de esperanza. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a brotar, el sonido de una puerta se abriendo resonó nuevamente en su corazón. La madre de Sofía estaba de regreso. ¿Qué decisiones tomaría Raúl? La verdadera batalla apenas comenzaba. El eco del chirrido de la puerta resonó en la mente de Raúl, como un augurio de tormenta. La figura que entró en el taller era la última en quien hubiera pensado, la sombra de su pasado. Valeria, la mujer que se había llevado a su hija, la madre que había desaparecido de su vida sin una palabra, miraba con una mezcla de sorpresa y desprecio. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Qué podía hacer? Era la madre de Sofía, pero también era el dolor que él había tratado de olvidar. Raúl, dijo ella, su voz apenas un susurro. No debiste encontrarla. No ahora. Sofía, que había estado buscando respuestas en los ojos de su padre, dio un paso atrás. La tensión en el ambiente se sintió como un cable a punto de romperse. Mamá, cuestionó la niña, con el corazón dividido, como si una puerta en su mundo se abriera y cerrara al mismo tiempo. La incertidumbre bailaba en su mirada.
Quería entender. Raúl sintió el ardor de la injusticia. ¿Cómo puedes aparecer ahora, Valeria? Después de todo este tiempo, su voz era firme, aunque el viento de sus emociones lo tambaleaba. ¿Tenía derecho a reclamarle algo? La vida que soñó para su hija parecía tambalearse ante cada palabra de su exesposa. Lo sé. Lamentablemente, el pasado no se puede cambiar, interrumpió Valeria, su rostro ensombrecido por una lucha interna. Pero Sofía necesita entender que la vida no es tan sencilla como para que tú aparezcas y pienses que puedes ser su padre. Raúl sintió como su estómago se apretaba, como si cada raíz de su ser se revocara ante aquel comentario. La chispa de emociones encontraba su camino a través de su corazón. He estado luchando por ella todo este tiempo. ¿Tú solo piensas en tu dolor? Ella es más que eso. Sofía observaba el vaivén de las emociones entre sus padres produciendo un mar revuelto dentro de ella. Raúl notó que el miedo empezaba a invadir su pequeña figura. Ella parecía querer estar en medio, pero en el fondo deseaba que su padre la protegiera de esta tormenta. Mamá, yo solo, quiero entender, dijo la niña, su voz temblorosa, apuntando a la esperanza destellante que aún existía entre ellos. La tensión en el aire se agudizaba. Valeria respiró hondo, como si cada palabra fuera una carga. No es el momento de decidir, Sofía. Necesitas, pero Raúl no iba a dejar que aquella conversación se convirtiera en un choque de egos y rencores. No, Valeria, ella no necesita que la desafíes. Sofía necesita amor, comprensión y a un padre que se quede. Un silencio pesado llenó el taller, contrastando con los ruidos de risas y juegos en la calle. Todo parecía estar en equilibrio. Aunque ambos sabían que la vida no se decidía en un parlante de emociones, Raúl sentía que su lucha por Sofía apenas comenzaba. Estoy aquí para quedarme, murmuró, intentando insuflar fuerza a su promesa. Valeria arqueó una ceja, como desafiante. ¿Y qué harás cuando la vida apueste en tu contra de nuevo? En sus palabras, habían ecos de un miedo compartido, uno que seguía vigente entre ellos. La mirada de Sofía pasaba entre ellos, como una mariposa atrapada en un hechizo. Raúl se acercó lentamente, cuadrando sus hombros, erguido, pero su corazón palpitaba. No podía dejar que el pasado definiera su futuro juntos. Lo que suceda, lo enfrentaremos juntos si ella me deja ser su padre. Una mezcla de tristeza y esperanza estalló en el rostro de Sofía. ¿Podría de verdad tener a su padre a su lado? Mientras la tormenta en el taller pulsaba entre ellos, el futuro permanecía en la penumbra, y la pregunta flotaba en el aire: ¿podrían superar sus miedos y construir un hogar juntos? Las luces del taller titilaron por un instante, como si la vida misma se detuviera, esperando una respuesta. ¿Sería suficiente su amor para sanar las heridas del pasado y forjar un nuevo comienzo? El silencio se volvió ensordecedor, como el último suspiro de una tormenta antes de desatarse. Raúl podía sentir el peso de las palabras flotando en el aire, como piezas de un rompecabezas incompleto que exigían encajar. Sofía, con su corazón dividido, dudaba entre la emoción de volver a ver a su madre y el miedo de perder a su padre una vez más. Valeria, con el rostro tenso, se cruzó de brazos. Tú no entiendes, Raúl. No tienes idea de lo que he pasado. La vulnerabilidad de su voz era palpable, pero la desconfianza laceraba su tono. Raúl sabía que lo decía por su propio dolor, pero ese dolor no podía ser el precio de la felicidad de Sofía. ¿Y tú piensas que ese dolor justifica haberla dejado atrás? Te necesitaba, gritó Raúl, incapaz de contener la rabia que burbujeaba en su interior. Sofía sintió la vibración de su voz. Fue un momento de fricción, de desesperación. La vida nos ha golpeado a todos, Valeria, pero yo no tengo intención de dejarla ir otra vez. Sofía se acercó un paso más, los ojos brillándole con lágrimas. Mamá, por favor, solo quiero que todos estemos juntos. Las palabras de su hija eran como un bálsamo, pero Valeria vaciló, un destello de inseguridad cruzó su rostro. No es tan fácil, Sofía. Raúl tomó aire, controlando el torrente de emociones que amenazaba con arrasarlo. Puede que no sea fácil,
Valeria, ¿pero acaso hay algo que realmente valga la pena que no cueste sacrificio? Las palabras de él resonaron, provocando un instante de silencio. Era verdad. Nada en la vida realmente valía la pena si no se luchaba por ello. La mirada de Sofía se movía entre sus padres, y Raúl notó cómo la angustia se le dibujaba en el rostro. «Papá, ¿de verdad quieres quedarte?», preguntó con la inocencia que la caracterizaba, su voz temblando al pronunciar la pregunta que todos llevaban en sus corazones. Raúl sintió que el mundo se detenía un segundo, su pequeño universo girando solo en torno a aquella pregunta, con la determinación brotando en él, se agachó para estar a la altura de su hija. «Sofía, estoy aquí. Y no me iré. Quiero conocerte, quiero ser tu padre, y lo haré a mi manera, pero también necesito que tú decidas que quieres estar conmigo». La sinceridad en su voz se veía reflejada en los ojos de la niña, y en ese instante, todo lo que había luchado valía la pena. «Y yo», interrumpió Valeria en un susurro quebrado, su mirada encontrando la de Raúl por un breve momento. «¿Yo no tengo derecho a intentar ser la madre que debí ser?». «Claro que sí. Pero no puedes jugar con su vida así, Valeria». Sofía merecía un hogar completo, no fragmentos de promesas a medias. Raúl se erguía más alto, consciente de que su lucha no era solo por él, sino por ella. Valeria dejó escapar un sollozo, las paredes que había construido durante tanto tiempo empezando a desmoronarse. Quisiera volver a empezar, pero el pasado era un peso difícil de llevar. Raúl comprendía la carga que llevaba Valeria, pero su deseo de ser padre lo empujaba a no rendirse. «Podemos intentarlo juntos». «Pero no puedes quitarme a Sofía», dijo Raúl, abrazando la nueva realidad, aún con la incertidumbre en el aire. Las luces del taller comenzaron a titilar nuevamente, como si el universo mismo respaldara aquella posibilidad. Sofía observaba a sus padres, su corazoncito latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. En un instante, ella tomó la decisión más valiente de su vida. «Quiero que todos estemos juntos, por favor, intentémoslo». Su voz era un rayo de luz, y esas pocas palabras sembraron semillas de esperanza en el corazón de ambos, pero antes de que el alivio pudiera establecerse en la sala, Valeria miró a Raúl con un brillo en los ojos. «Hay algo que no te he contado, algo que Sofía debe saber». Raúl sintió que su corazón palpitaba con fuerza. «¿Qué es?». La ansiedad de su voz rebotaba entre ellos, como una bola de energía a punto de desatarse. «Cuando me fui, no era solo para escapar, había una razón más profunda». El aire parecía cambiar. Las palabras de Valeria eran ahora una chispa que podía encender el fuego de un nuevo conflicto. Raúl sintió que el mundo se oscurecía. «¿Qué quieres decir?». Él no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir y cómo eso podría cambiarlo todo. La pregunta flotaba, suspendida en el aire. ¿Qué más había detrás de la tormenta que llevaban por dentro? Raúl sintió que el sudor se acumulaba en su frente mientras el silencio se consumía en una expectativa insoportable. Valeria, visible en su lucha interna, parecía sostener un secreto que pesaba más que cualquier recuerdo de la felicidad que una vez compartieron. La electricidad en el aire era palpable, un toque tangible entre ellos que desafiaba todo sentido. «Raúl, no es simplemente que me fui», comenzó Valeria, sus palabras cargando el peso de años de secretos. Sofía dio un paso atrás, confusa, y miró a su madre con los ojos llenos de preguntas. Su inocencia la hacía ajena al infierno que se cosía justo allí, en esa pequeña habitación. «Lo entiendo, Valeria. Pero si hay algo que ocultas, ahora es el momento de hablarlo», respondió Raúl, sintiendo cómo la urgencia se formaba entre sus palabras. Un giro inesperado estaba a punto de desencadenarse, y cada segundo que pasaba, la ansiedad crecía. «Te lo prometo, no quería solo huir». Valeria tragó saliva, su voz temblorosa. «Cuando te dejé estuvo relacionado con algo más grande. Necesitaba protegerte a ti y a Sofía. Había una razón que ni yo misma entendía bien». «¿Protegerme de qué?». La mirada de Raúl se volvió más intensa,
y cada segundo que pasaba sin respuesta sentía que la habitación se encogía a su alrededor. Sofía estaba en la esquina, sintiendo una mezcla de miedo y protección hacia su madre. «Mamá, ¿acaso hiciste algo malo?». La pregunta brotó sin filtro, una verdad cruel expuesta en medio de la vulnerabilidad. «No, Sofía. Nunca quise que te sintieras insegura». Valeria se abalanzó hacia su hija, atrapándola en un abrazo que clamaba a ser comprendido. El dolor en sus ojos reflejaba una lucha que la niña aún no podía imaginar. Pero para Raúl, fue como si el universo entero comenzara a revelarle su verdadero rumbo. «Valeria, lo que sea que haya sido, quiero saberlo. Porque no sé si puedo seguir construyendo un futuro sin entender nuestro pasado. No podemos comenzar de nuevo si está atado a secretos». Raúl habló con firmeza, cada palabra impregnada del deseo de entender lo que había causado la fractura en su familia. «Fue mi culpa», Valeria murmuró, la voz aún quebrada. «Cuando estaba embarazada de Sofía, recibí amenazas. Creí que esto la protegería, creí que era lo correcto. Y luego, al perderte a ti, no sabía cómo soportarlo». Raúl sintió que el tiempo se detenía en sus pensamientos. ¿Amenazas? ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? Las preguntas se agolpaban, la confusión abrumando el momento. Era difícil, no quería arrastrarte a este caos. Valeria paró un momento, y en sus ojos brotaron lágrimas que parecían por fin salir a la superficie. Pero esa fuerza del miedo nos dejó marcados. La verdad es que Sofía, ella no es solo nuestra hija, es el producto de un amor que creí que destruiría nuestras vidas. Sofía, observando a sus padres entrelazados en esa tormenta emocional, se sintió abrumada, su corazón latiendo rápidamente. «Entonces, ¿hay algo más que debáis contarme?». Su voz temía la respuesta, pues ella ya había presenciado el dolor en la superficie y no quería más. Valeria intercambió miradas con Raúl y vio su propio miedo reflejado. «Sofía, hay más en nuestra historia. Y eso incluye a alguien que debería haber estado contigo», dijo Valeria, cada sílaba pesando un poco más. «Tu hermano». El aire se volvió pesado, como si la sala entera hubiera exhalado un aliento contenido por mucho tiempo. Sofía entrecerró los ojos, luchando por permitir que esa revelación se asimile, mientras Valeria se preparaba para contar una historia que había permanecido oculta. Raúl sintió cómo su mente daba vueltas, preguntándose quién era ese hermano, qué significaba para ellos y cómo una revelación tan impactante podía cambiarlo todo. ¿Qué hiciste? La voz de Raúl temblaba, su corazón latiendo en una mezcla de ira y confusión. «Te lo explicaré, pero primero necesito que te sientas a mi lado», murmuró Valeria, preparándose para desvelar el secreto que podría unir o dividirlo todo, en el instante en que Valeria comenzó. Una mezcla de emociones embargó a los tres: esperanza, desesperación y la creciente sombra de un futuro incierto. Raúl sabía que este era solo el comienzo de lo que podría ser una batalla por entender su pasado y, tal vez, la clave para sanar sus corazones, pero, ¿sería esta revelación suficiente para sanarlos, o los haría caer aún más profundo en su tormenta personal? El aire en la habitación se volvió denso mientras Valeria tomaba una respiración profunda, preparándose para revelar el peso de sus años de silencio. Raúl se sentó junto a Sofía, sus manos entrelazadas de manera casi instintiva, como si intentaran formar un escudo contra lo que estaba a punto de escucharse. «Tu hermano se llama Javier». Las palabras de Valeria resonaron en el silencio, cada sílaba un eco de un pasado que todos parecían haber olvidado, pero que ahora emergía como un espectro tangible. «Cuando me fui, no era solo un escape. Era una despedida, una desesperación por protegernos a todos». Javier, su voz se quebró, y los recuerdos la atraparon en una red de emociones. Él murió, terminó, su mirada desviándose hacia un rincón de la habitación, como si buscara refugio en un lugar lejano. Una oleada de confusión recorrió el rostro de Raúl, quien se sintió dividido entre el horror de la respuesta y la urgencia de entender más. «¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo dijiste antes?».
Esto no tiene sentido. Su voz vibraba con la mezcla de desesperación y dolor. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Era una noche cualquiera, Raúl. Un accidente. Lo perdí cuando él tenía solo 3 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. La piel de Sofía palideció al escuchar las palabras, como si su madre hubiera arrojado una bomba en medio de un día ordinario, convirtiendo la normalidad en caos. ¿Pero por qué no te quedaste? ¿Por qué no luchaste? La voz de Raúl se elevaba, cada pregunta una punzada aguda. Porque la situación se volvió peligrosa. Las amenazas no eran solo palabras vacías. Era real, y cuando sucedió lo de Javier, supe que no podría arriesgarme a perderte también a ti y a Sofía. Valeria se abrazó a sí misma, como si intentara protegerse del dolor que se derramaba en el aire. Tuve que tomar decisiones que nunca debía haber tomado. El silencio pesado se mantuvo entre ellos. Sofía miraba a su madre con una combinación de desasosiego y tristeza. La conexión que siempre había sentido con su madre ahora se sentía al borde del abismo. ¿Y por qué no me dijiste que tenía un hermano? ¿Por qué ocultar algo así? Porque pensé que te haría daño, respondió Valeria, sus ojos cargados de una tristeza que parecía atravesar el tiempo. No quería que sufrieras por el pasado que cargamos. Pero ahora no puedo seguir así. Debéis saberlo todo. Entre lágrimas, Sofía dejó escapar un sollozo. No sé qué pensar, mamá. Eran palabras sencillas, pero estaban cargadas de una angustia que resonaba en la habitación. Como un eco que nunca se apagaría, Raúl sintió cómo la rabia comenzaba a transformarse en un sudor frío por la confusión. Este secreto nos construyó un muro, Valeria. Y lo que más me duele es que estuviste sola en esto. ¿Qué más hay que no sepamos? Las palabras brotaron de él como una súplica. Valeria, lo suficientemente valiente como para seguir adelante a pesar de su pánico interno, miró a su hija. Javier no murió en un accidente común. Estaba involucrado en algo más grande. Algo que me obligó a huir y esconderme. Y que, tal vez, todavía esté acechando a nuestra familia. La revelación se deslizó como un susurro ominoso, y Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La posibilidad de que su pasado, aquel que había luchado tanto por dejar atrás, regresara en forma de una amenaza aún mayor era aterrador. ¿Qué es lo que nos espera ahora?, preguntó Sofía, su voz temblante. ¿Estamos en peligro? La mirada de Valeria se oscureció. No lo sé, pero siento que no podemos quedarnos aquí. Es hora de enfrentar lo que hemos dejado atrás. Raúl sintió la presión de su corazón retumbar. Había muchas respuestas que buscar, pero el camino a seguir estaba envuelto en incertidumbre. Sudando y con el aliento entrecortado, entendió que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Lo sé, dijo, pero esto acaba de empezar, y tenemos que prepararnos para lo que venga. Valeria, ¿estás lista para enfrentarlo juntos? Con el nudo de emociones aún tensas en el aire, Valeria asintió, un brillo de determinación comenzando a emerger en sus ojos. Pero una sensación de temor por lo que se avecinaba los mantenía a todos en alerta, y mientras la oscuridad parecía cernirse sobre ellos, Raúl sintió que, aunque el pasado amenazaba con devorarlos, la verdad podría ser su única salvación. ¿Serían capaces de enfrentar juntos lo desconocido? Una nueva tormenta se cernía en el horizonte, y el futuro se dibujaba incierto como una niebla densa y amenazante. La batalla apenas comenzaba. El ruido de la lluvia contra el cristal rompió el silencio que había caído pesadamente sobre la habitación. La tormenta afuera reflejaba la tempestad emocional que cada uno de ellos sentía en su interior. Raúl miró a Valeria, su mente zumbando con preguntas. Desearía que el tiempo se detuviera, pero no podía ignorar que las respuestas estaban cada vez más cerca. ¿Qué quieres decir con que estaba involucrado en algo más grande? Su voz salió firme, aunque su corazón se retorcía. Valeria cerró los ojos como si cada palabra la hiriera. Javier no solo era un niño inocente.
Él estuvo en el centro de algo que no podía controlar. Lo que está detrás de su muerte es más complejo de lo que imaginas. Su mirada se oscureció en el recuerdo. Lo soñé tantas veces. Era como si me estuviera diciendo que nunca estuve sola en esto, que siempre habría consecuencias. Sofía, incapaz de contener las emociones, se revolvió en el sofá. ¿Madre? ¿Por qué no pediste ayuda? Tal vez hubo algo que pudiste hacer. Cada palabra le costaba, y aún así, la necesidad de entender ardía dentro de ella. Pensé que no estaba en peligro. Pero siempre supe que estaba siendo monitoreada, admitió Valeria. Desde que me fui, cada paso mío era observado. No quise arriesgaros a que algo sucediera, no como ocurrió con él. La comprensión se asentó en el aire entre ellos, densa y pesada. Raúl se levantó, comenzando a transitar por la habitación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si siquiera hay una posibilidad de que estemos en peligro, debemos actuar. Mirar hacia otro lado no es una opción. El pulso de su determinación resonó en las paredes. Debemos buscar respuestas. Necesitamos saber lo que sucedió realmente. Javier no puede ser solo una víctima más cuyas sombras nos persiguen, dijo Valeria, en un tono que combinaba desesperación y resolución. Quizás todavía hay personas que saben algo que nos tenga atados a este pasado. Sofía alzó la mirada. ¿Pero dónde empezamos? Mi cabeza da vueltas. Siento como si este secreto nos hubiera preparado para una batalla que no sabíamos que vendría. Hay un lugar donde solíamos ir, un viejo café donde Javier y yo íbamos a jugar. Nunca me atreví a volver después de su muerte, pero tal vez necesitemos visitar ese lugar. Tal vez hablemos con quienes estaban allí, sugirió Valeria, la idea tomando forma en su mente. Raúl se detuvo, mirando a su pareja. ¿Estás segura? Volver a ese lugar podría traer recuerdos que preferirías dejar atrás. Pero si sientes que puede llevarnos a una respuesta, entonces iré contigo. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria asintió, y en ese momento, Sofía se levantó, decidida. Yo estoy con ustedes. No vamos a dejar que el miedo nos ataje. Es hora de enfrentar lo que nos persigue. Sus ojos ardían con determinación, reflejando la fuerza renovada que su madre necesitaba. Juntos, formaron un pequeño grupo, uniendo sus manos como un símbolo de apoyo. La oscuridad que se cernía sobre ellos no parecía tan abrumadora en ese instante. En su unidad, hallaron un pequeño destello de esperanza. Al salir, la lluvia cayó aún más fuerte. Pero Raúl sentía que algo había cambiado. La tormenta exterior no podía compararse con el rugido dentro de ellos, una mezcla de miedo y valor. De pronto, el camino que se dibujaba ante ellos no solo era un regreso al pasado, sino una búsqueda por liberar a Javier de las sombras que aún no retenían. Sin embargo, al acercarse al viejo café, sus corazones se detuvieron por un instante. Una figura conocida estaba de pie en la entrada, en medio de la tormenta, con la mirada dirigida hacia ellos. He estado esperándolos. La voz era grave, y un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. ¿Quién eres?, preguntó Valeria, el eco de la pregunta reverberando contra las paredes del pasado que estaban a punto de abrir. La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos, y la respuesta prometía un nuevo capítulo de revelaciones. ¿Sería el pasado que temían enfrentarse, o la luz de una verdad largamente aguardada? La figura en la entrada era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos profundos que parecían absorber la luz de la tormenta. Raúl contuvo la respiración, mientras la angustia recorría su columna. Valeria, en cambio, no podía apartar la vista de aquel rostro. «Eres tú», murmuró, como si intentando recordar un eco lejano. «Soy Samuel». La voz del hombre era grave, pero había un tono de amabilidad en ella. «Y he venido a ayudarles». Sofía miró de un lado a otro, confundida. ¿Ayudarnos? ¿Quién eres y qué sabes sobre Javier? Samuel hizo un gesto, como si comprendiera la tormenta que los arrasaba. Café La Nostalgia, un lugar donde ocurren recuerdos y secretos.
Miró por encima de sus hombros, asegurándose de que no había nadie más alrededor. Javier estaba involucrado en algo que podría cambiarlo todo. Ustedes deben saberlo. Valeria sintió que el frío del miedo se arrastraba por su piel. ¿Cambiarlo todo? ¿De qué estás hablando? Vengan, entremos, propuso Samuel, señalando con la cabeza hacia el café, donde luces cálidas brillaban a través del cristal empañado. La lluvia continuaba cayendo, pero se sentía que el aire se volvía más denso a medida que se acercaban. Aquí es donde Javier dejó pistas sobre lo que realmente ocurrió. Con pasos titubeantes, avanzaron hacia la entrada. Al cruzar el umbral, un ambiente nostálgico los envolvió, el sonido del café burbujeando, las risas familiares que parecían sacar a flote viejas memorias olvidadas. Cada rincón contaba historias de momentos felices y, al mismo tiempo, arrojaba sombras sobre lo que había sido. Lo sé, es abrumador, dijo Samuel, observando a Valeria con empatía. Este lugar lo guardaba todo, incluso su voz. Tenía amigos que están dispuestos a hablar. Al menos, los que siguen aquí. Raúl miró a Valeria, cuyos ojos centelleaban con lágrimas reprimidas. ¿Estás lista?, le preguntó suavemente, sabiendo cuán frágil podía ser la línea entre el dolor y la revelación. Ella respiró profundo. No sé si alguna vez estaré lista. Pero debemos hacerlo por Javier. Samuel condujo al grupo hacia una mesa en la esquina, donde un viejo piano yacía en calma, como si estuviera esperando ser tocado nuevamente. Aquí solía tocar, dijo Samuel, señalando con un gesto. Había algo en su música, en su forma de expresarse, que despertaba las verdades de quienes lo rodeaban. ¿Y cómo sabes todo esto?, inquirió Sofía, queriendo romper la tensión. Ella necesitaba entender. ¿Tú eras su amigo? Más que un amigo, Samuel se inclinó hacia adelante, su rostro una mezcla de nostalgia y tristeza. Soy su protector. Estuvimos en un camino oscuro, y pensé que habíamos logrado escapar. Pero ahora, su historia ha llegado a ustedes, en forma de preguntas sin respuestas. Javier quería que supieran lo que estaba pasando. Un silencio expectante llenó el espacio, como si las paredes del café contaran secretos a través de susurros. Valeria sintió que el tiempo se detenía. Las palabras de Samuel eran como un hilo que la conectaba con su hijo. ¿Qué sabía? ¿Por qué no nos dijo nada? Él tenía miedo, respondió Samuel. Un miedo que se apoderó de todos nosotros de maneras que no imaginábamos. Pero hay alguien que puede explicarlo todo, y es hora de que ustedes lo conozcan. ¿Quién? La urgencia en la voz de Raúl rompió la tensión en la habitación. Samuel sonrió levemente, como si la sombra de la esperanza comenzara a despejarse. Alguien que nunca debió estar lejos de ustedes. Alguien que también busca respuestas. A la distancia, las puertas del café chirriaron, dejando entrever una nueva figura que entraba, trayendo consigo un aire de cambio. Valeria sintió su estómago revolverse mientras se giraban. Al momento de ver el rostro, supo que ese encuentro iba a cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué significa esto?, fueron las palabras que se escaparon de sus labios, mientras una ola de emociones la golpeaba con fuerza. Las revelaciones aún no cesaban, y aquello que esperaban podría ser más grande de lo que jamás imaginaban. ¿Quién era la persona que habían perdido y qué? ¿Ahora estaba regresando para cambiarlos todo? El murmullo del café se desvaneció al instante. Los ojos de Valeria se abrieron como platos mientras contemplaba a la figura que había entrado, su corazón latía con fuerza, tan apretado que le costaba respirar. Era una mujer de cabello rizado y ojos llenos de lágrimas, que la miraban con una mezcla de reconocimiento y angustia. «Soy Ana», dijo la mujer, su voz temblorosa pero firme. Soy la hermana de Javier». Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Una hermana? ¿Por qué no supimos nunca?». La confusión y el asombro se entrelazaron en su mente. Toda su vida había creído que Javier era hijo único,
pero aquí estaba, una parte de su vida que había estado oculta, como un secreto que había perdurado más de una década. Raúl, que había estado a su lado, dio un paso adelante. Ana, ¿por qué no nos dijiste antes? ¿Dónde has estado? Ana dejó escapar un suspiro profundo, como si llevara sobre sus hombros el peso de sus palabras. No fue mi decisión. Javier y yo tuvimos que separarnos por cosas que no comprenden. A veces, el miedo puede ser más poderoso que el amor. Samuel la miró con tristeza. Lo que Ana está tratando de decir es que hay una historia más grande detrás de todo esto. Javier está inmerso en un mundo que lo superó, y él nunca dejó de preocuparse por ustedes. Valeria sintió que una mezcla de esperanza y angustia la invadía. ¿Qué sabes sobre él? ¿Dónde está? ¿Por qué no se ha comunicado? Las preguntas brotaban de su boca como un torrente descontrolado. Ana se acercó, sus ojos llenos de dolor. No puedo decirte todo ahora mismo. Pero sé que está en problemas serios. Algo pasó hace años y lo metió en un lío del que no está seguro si puede salir. Solo sé que él te quería proteger, a ti y a Raúl. El ambiente cálido del café se volvió helado ante la intensidad del momento. Las luces brillantes parecían parpadear y el alegre sonido del piano quedó en silencio. Sofía estaba al borde de sus emociones. ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Qué debemos hacer? Preguntó, su voz temblando mientras miraba alternadamente a su madre y a Ana. Hay un escondite. Allí es donde Javier guarda cosas. Mensajes para ustedes, dijo Ana, sacando un objeto pequeño de su bolsillo, un llavero desgastado con una forma que Valeria reconoció. Él me dejó esto para ustedes. Me dijo que algún día podría ayudarles. Aquí hay un mapa. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, reconociendo el llavero que Javier siempre llevaba. Prometimos cuidarlo, y al final, parece que fuiste tú quien lo cuidó. Ana asintió, el brillo de lágrimas luchando por salir de sus ojos. Nadie puede hacerlo solo. Todos hemos estado perdidos, pero juntos podemos intentar encontrarnos otra vez. La energía en la sala cambió, se sentía como si las paredes comenzaran a cerrarse sobre ellos, pero al mismo tiempo, la esperanza se encendía en sus corazones. El miedo de comprender la verdad daba paso a una determinación renovada por encontrar a Javier. Entonces, cuando partimos, cuestionó Raúl, listo para unirse a la misión sin dudarlo. Ahora, respondió Samuel, poniendo una mano en su hombro. La tormenta se calma, y las sombras que han seguido a Javier aún son largas. Debemos ser rápidos. Al mirar a su alrededor, Valeria sintió que la vida real estaba a punto de comenzar nuevamente. Nadie sabía lo que se avecinaba, pero el tiempo de las sombras había terminado. Se aferró al llavero de Javier, sabiendo que cada paso que dieran ahora podría acercarlos a la claridad o a una verdad aún más escalofriante, así que, con corazones latiendo al unísono, abandonaron el café. La tormenta aún rugía en el exterior, pero su rumbo estaba claro. Había un destino en el horizonte que requería su valentía, y una verdad por descubrir que podría desgarrar sus corazones. Al salir, Valeria sintió un escalofrío recorrer su piel cuando una figura encapuchada se asomó detrás de un árbol cercano, observándolos con atención. ¿Quién es?, se preguntó, mientras una mezcla de terror y curiosidad se apoderaba de ella. Las revelaciones aún no habían terminado, y las sombras estaban aún más cerca de lo que pensaban. Valeria contuvo el aliento. La figura encapuchada parecía saber más de lo que estaban dispuestos a descubrir. Cada paso que tomaban hacia el futuro era hiriente, y ahora la presencia de esa figura agregaba más inquietud a la tormenta que aún rugía en el exterior. ¿Quién eres?, preguntó Valeria con voz temblorosa, dando un paso adelante. El corazón le latía furioso, cada palpito resonando en sus oídos. La figura encapuchada se movió, como si estuviera evaluándolos. De repente, se quitó la capucha y el rostro de un hombre apareció ante ellos, su expresión seria y conocida. Soy Manuel, dijo con solemnidad. Vengo a ayudar,
Y advertirles. ¿Ayudar? ¿Advertir? Raúl frunció el ceño, la tensión creciendo entre ellos. ¿De qué estás hablando? Valeria miró a Manuel, sintiendo una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Cómo sabes de Javier? Él es parte de un mundo oscuro del que ustedes ni idea tienen, explicó Manuel, su voz baja y cargada de peligros. No lo entienden, pero Javier ha estado en contacto conmigo. Necesita su ayuda, pero más que nada, debe protegerse. Valeria sintió que le temblaban las manos. Nos dijo Ana que estaba en problemas serios. ¿Sabes dónde está? Manuel asintió lentamente. Pero no puedo darles esa información aquí. No es seguro. Hay más que deben saber sobre las decisiones que tomó. Las cosas no son lo que parecen. Sofía, conteniendo las lágrimas, miró a su madre. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de problemas? Los problemas que enfrentan aquellos que cruzan límites que no deberían, dijo Manuel, con un tono que hizo que todos se estremecieran. Javier no solo ha estado escondiendo su pasado, ha estado intentando deshacerse de él, y hay quienes no se lo permitirán. El aire se volvió pesado, y los murmullos de la tormenta exterior parecieron apagarse. La revelación golpeó como un rayo en medio de la lluvia. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. Él solo quería protegernos efectivamente, pero esa protección ha venido a un grave costo, Manuel continuó. Tienen que entender que no solo se trata de encontrarlo. También deben prepararse para lo que significa en realidad tener un hermano como Javier. Raúl se acercó a Manuel, la rabia surgiendo en él. Dinos por qué no supimos nada de esto antes. ¿Por qué ahora? Porque el pasado nunca se olvida, y Javier no es el único que ha hecho sacrificios, respondió Manuel, mirando fijamente a Raúl. Estamos corriendo contra el tiempo y los enemigos son más poderosos de lo que piensan. Luis, su antiguo contacto, está del lado equivocado. Valeria sintió que el estrés se acumulaba en su pecho. ¿Luis? ¿Quién es Luis? Un hombre peligroso. Uno que sabe sobre la familia de Javier y que no se detendrá ante nada para mantener el control, explicó Manuel, y su voz se tornó más urgente. Si van a ayudar a Javier, tendrán que enfrentar a Luis y sus aliados. No serán solo ellos los que arriesguen sus vidas. Hay mucho en juego. Los ojos de Valeria se abrieron aún más, una mezcla de temor y determinación creciendo dentro de ella. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, dijo Manuel, mirando la tormenta, deben ir a ese escondite que Ana mencionó. Ahí encontrarán más respuestas. Hagan rápido, no podemos permitir que nos atrapen. Mientras la tormenta rugía en el fondo, Valeria sintió la presión del tiempo y las decisiones aún por tomar. Aquel era un camino del que no había retorno, pero a pesar del miedo que le invadía, había algo más poderoso emergiendo, su amor por Javier. Vamos, gritó Raúl en un impulso de valentía. Vamos a encontrar a Javier y traerlo de vuelta. Con estos nuevos lazos de fuerza, Valeria, Sofía y Raúl sintieron como la esperanza chisporroteaba nuevamente en sus corazones. Pero mientras se giraban para irse, un frío silencio se apoderó del entorno y la figura de Manuel se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejando a todos con un eco de su advertencia resonando en sus mentes. ¿Qué pasará cuando finalmente lo encontremos?, pensó Valeria, su corazón latiendo con miedo y determinación. La verdad podía ser aterradora. Después de todo este tiempo, quizás no solo encontrarían a Javier, sino algo más impactante que cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en el aire era palpable, como el crujir de una rama lista para quebrarse. Valeria, Raúl y Sofía avanzaron con determinación hacia el escondite. La lluvia había cesado, pero el viento aún mantenía un frío cortante. Ella sentía que el destino de su familia pendía de un hilo y cada paso debía darlo con cuidado. ¿Crees que encontramos a Javier aquí?, preguntó Sofía, su voz temblando entre la esperanza y el miedo. Es posible, respondió Raúl, intentando infundir valor a su pequeña.
Recuerda, estamos juntos en esto. Mientras se acercaban al escondite marcado en el mapa, un antiguo cobertizo al borde de un viejo parque, Valeria sintió un nudo en el estómago. La posibilidad de volver a encontrar a su hijo, de descubrir la verdad sobre su ausencia, llenaba su corazón de temor. Al abrir la puerta del cobertizo, el olor a moho y polvo les dio la bienvenida. Deberemos ser rápidos, dijo Raúl, sus ojos escaneando el lugar. Había cajas apiladas y trozos de papel desparramados por el suelo. Cada rincón parecía contar historias olvidadas. Javier dejó pistas aquí, recordó Valeria. Quizás algo puede ayudarnos. Sofía comenzó a buscar entre las cajas, y mientras tanto, Raúl y Valeria examinaban una vieja mesa cubierta con tierra. Al levantarla, encontraron un compartimento secreto que contenía un viejo diario desgastado. Esto puede ser importante, murmuró Raúl, sus manos temblando al abrirlo. Las páginas estaban llenas de garabatos, pero a medida que leían, la voz de Javier resonaba en sus palabras. Había escrito sobre su vida, sus sueños, y también estaba el miedo que lo había perseguido. Él ha estado luchando, dijo Valeria, su voz rota por la emoción. Y parece que nunca quiso dejar este lugar porque sabe que está vinculado a todo lo que ocurrió. Las páginas relataban el miedo a perder a su familia, sus intentos de protegerlos y, sobre todo, el deseo de que Valeria y Raúl supieran la verdad sobre su hermano. Una vez que lo encuentres, no será solo un reencuentro con Javier, escribió. Tendrán que enfrentarse a lo que viene con él. Estaré siempre con ustedes, pero deben estar listos. ¿Listos para qué?, preguntó Sofía, confusa. Yo solo quiero que regrese a casa. Él está tratando de salvarnos, a todos, introdujo Raúl, su mirada llena de determinación. No solo busca protección para él, sino también para nosotros. Este diario es nuestra guía. Continuaron buscando entre las cajas hasta que Sofía exclamó, miren esto. Sacó un pequeño dispositivo que parecía un GPS. Javier lo tenía conmigo, me decía que era su manera de mantenerse seguro. Puede ayudarnos a encontrarlo. Finalmente, después de un último vistazo a su alrededor y con el diario en mano, se fueron del escondite con el plan de avanzar. A medida que se acercaban al lugar indicado por el dispositivo, el silencio se convirtió en un ruido sordo en sus corazones. Valeria miró a Raúl y, en ese momento, ambos comprendieron que no podían retroceder. Las sombras del pasado ya no podían asustarlos, tenían a Sofía a su lado y juntos formarían un lazo indestructible. Pronto llegaron a un antiguo edificio abandonado. Este es el lugar, dijo Raúl, sintiendo que la adrenalina aumentaba. Sin embargo, algo no se sentía bien. Mantengámonos juntos, la oscuridad les dio la bienvenida. Sofía sintió su corazón latir fuerte, su valiente instinto le decía que no estaban solos. Al avanzar, una figura se asomó en la penumbra. Javier, gritó Valeria, sintiendo el peso de la angustia en su voz. ¿Qué hacen aquí? Apareció en el umbral su hermano, una mezcla de sorpresa y miedo en sus ojos. Se abrazaron, un momento de terror que se transformó en alegría. Estás a salvo, dijo Valeria, lágrimas brotando al ver a su hijo. Nosotros te hemos estado buscando. La expresión de Javier cambió, su rostro contagiado de preocupación. No debieron venir. No están a salvo aquí. Luis, él sigue acechando. Valeria y Raúl asintieron. Sabemos sobre Luis y tus decisiones, dijo Raúl, pero queremos entenderlo todo. Debemos salir. De aquí, y pronto, repitió Javier, su voz urgente. Hay más en juego de lo que ustedes piensan. Mientras se preparaban para huir, el sonido de pasos se agolpó en el silencio del lugar. Valeria sintió su estómago encogerse. Esto no es bueno. De repente, la puerta se abrió con estruendo. Alguien había llegado. Las sombras se unieron en la figura del hombre que habían temido. Hola, Javier, dijo Luis con una sonrisa escalofriante. El peligro había vuelto a encerrar a la familia, y ahora se veían obligados a pelear por su vida. No dejes que te atrapen, hijo,
murmuró Valeria apretando su mano, sabiendo que la batalla por su unidad apenas comenzaba. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, declaró Javier, encontrando la fuerza de su madre en el calor de su promesa. El amor de una madre, el poder de un padre y la fuerza de una hija se unieron en su corazón, y así, decidieron no permitir que el pasado dictara su futuro. Vamos, gritó Raúl, cuando la situación se tornaba más crítica. Con unión, amor y determinación en sus corazones, estaban listos para enfrentar la batalla que se cernía sobre ellos, y así, mientras los ecos de sus pasos resonaban en el oscuro pasillo, la luz de la esperanza comenzó a brillar a través de ellos. La tormenta de su pasado les había enseñado a pelear, y en sus corazones, sabían que cada sacrificio valdría la pena, cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de desesperación los había preparado para este instante. Tenían que luchar por su familia, y la historia de amor, dolor y redención apenas comenzaba. No dejes que la historia termine aquí, únete a nosotros en esta travesía. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.